¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a El Futuro es Hoy, nuestro espacio de ciencia, tecnología y salud, como cada jueves a las 17 horas. Hoy no me está acompañando Paola Patiño, no sé si podrá unirse en el segundo bloque, pero bueno, la extrañamos como siempre cuando no está con nosotros. Hoy con un tema muy interesante en este primer bloque. Eh, ¿Qué importancia puede tener que se encuentren 4 nuevos virus en muestras fecales de pingüinos de Magallanes? Bueno, de eso vamos a conversar con el doctor Marcelo González. Él es jefe del Departamento Científico e Investigador del Instituto Antártico Chileno. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias por la invitación. Aquí No, pues dispuesto para responder las preguntas y para conversar respecto de este tema. encantada. Bueno, uno a simple vista puede pensar, ¿qué podrá tener esto de relevante? ¿Qué importancia puede tener? Pero tiene mucha importancia. Cuéntenos, doctor, de qué se trata. Bueno, nosotros en el 2015, en el marco de un proyecto que teníamos con la Comunidad Europea, principalmente en asociación con la Universidad de Uppsala, de Ciencias de Agronomía, y asociado también a un proyecto que tuvo un impacto en la región respecto de tratar de impulsar el estudio de la bioinformática, de ocupar herramientas bioinformáticas que tienen aplicaciones en lo que son las secuenciaciones masivas del DNA. En ese marco nosotros logramos hacer una cooperación con esta Universidad de Uppsala de Suecia, digamos, para poder tomar muestras de fecas de pingüinos de la isla Magdalena. Y eso, bueno, fue el 2015 y este año logramos poder publicar en una revista internacional, digamos, que es Virology, estos resultados que en definitiva muestran, caracterizan la presencia de 4 nuevas especies de virus muy pequeñitos que son los picornovíridos. Ese fue un poco el inicio, digamos, de este trabajo. Uh-huh. Ahora, estos virus que son nuevos, anteriormente, ¿qué otros virus existían? ¿Eran muchos? ¿Eran pocos que se habían identificado anteriormente? Claro, lo que pasa es que no en realidad el hecho de que encontremos estos 4 nuevos virus tiene que ver con que se ha estudiado muy poco en las poblaciones de aves, principalmente de poblaciones de la parte de la Patagonia, ¿ya? Nosotros como Instituto Antártico Chileno igual estamos impulsando y financiando, o hemos financiado también en el pasado, estudios de virus asociados a otros pingüinos, pero son pingüinos antárticos, que los han llevado investigadores de la Universidad Católica de Santiago, la Universidad de Chile, y que están más asociados a tratar de buscar virus que están asociados a la influencia aviar. En definitiva, esto tiene la importancia de que, y lo hemos visto en carne propia, o sea, los virus que saltan, ¿cierto?, de las especies de animales al humano, como es el caso del SARS-CoV-2, que es lo que nos tiene durante más de un año y medio en esta situación. Y las aves en general son vectores de transporte de estos virus, y principalmente el rol clave o en el territorio principalmente, que tiene que ver con Magallanes, es que nosotros como región recibimos un sinnúmero de aves que son migratorias, que vienen del norte, del hemisferio norte, que migran todos los años. Por ejemplo, van a Bahía Lomas. Tenemos especies de aves como por ejemplo la paloma antártica, que puede estar presente en Magallanes e ir a la Antártica, y en este caso ser vectores de transmisión de otros virus. Entonces, por eso es importante tener programas de vigilancia en poblaciones naturales, tanto, no solamente estamos hablando de aves, sino que también esto debería extrapolarse a otras especies, como pueden ser, por ejemplo, los delfines, las ballenas, los lobos marinos, que también pueden ser vectores, y es algo que ha estado muy poco estudiado, digamos.
Gracias a Mm, este proyecto nosotros logramos poder, como principalmente en un proyecto que tenía que ver con formación de capital humano en secuenciación masiva y en análisis de la información que da la secuenciación del DNA, eh, esto nos permite ahora extrapolar, digamos, y ampliar nuestras posibilidades de estudio hacia otras temáticas, ¿cierto? mm. Qué importante, muy importante. Bueno, antes de seguir conversando con el doctor Marcelo González, jefe del Departamento Científico e investigador del Instituto Antártico Chileno, quiero saludar a nuestro auspiciador, Fundación Everest Chile, que nació con el compromiso de impulsar el emprendimiento, la innovación y fomentar el talento de las personas, estimular el espíritu emprendedor de la sociedad e impulsar la innovación, que son los pilares sobre los que se sustenta la actividad de la Fundación Everest. A través de ella desarrollan actividades en diferentes entornos que tienen como objetivo promover el desarrollo de las personas y maximizar el talento como motor de la sociedad. Fundación Everest, talento, emprendimiento e innovación. Estamos conversando con el doctor Marcelo González, jefe del Departamento Científico e Investigador del Instituto Antártico Chileno, sobre el hallazgo de 4 nuevos virus en muestras fecales en pingüinos de Magallanes, que usted dirá, ¿y qué importancia puede tener? Bueno, acabamos de saber que esto podría llegar a ser eh, un, eh, un eh, a lo mejor una enfermedad que puede llegar a humanos, quién sabe. ¿Ha pasado, por ejemplo, que en pingüinos o en alguna especie patagónica se haya transmitido a humanos algún virus, por ejemplo? No, eso no lo sabemos, eso no lo podría determinar, pero sí hay ejemplos de otras especies de aves, principalmente lo que tiene que ver con la influencia aviar, que ese es como el H5N1, que son esos Claro. virus que son complejos, principalmente que se dan en las poblaciones de aves de corral, ¿cierto? Y también en el medio natural de poblaciones de aves que migran. Y ahí está el peligro, ¿cierto? Y la importancia de estar monitoreando estas poblaciones, porque no sabemos en qué momento, digamos, podrían generarse estos saltos, ¿cierto? Estas mutaciones de estos virus y Mm, pasar de un hospedador, que en este caso puede ser un ave, al humano, y generar mm, los efectos que producen, digamos, que son muy, muy serios. En el caso de estos virus, que son estos virus pequeñitos, los picornovirus son, en definitiva, principalmente afectan a las mismas aves, ¿ah? Con problemas de gastroenteritis, hepatitis, problemas, digamos, de ese índole. Pero mm, aquí yo creo que hay que poner la atención también respecto de qué medidas se podrán tener. Por ejemplo, ya sabemos que el SARS-CoV-2 hay mucha gente que tiene el virus, en el caso del COVID-19, y que ahora están comenzando a haber actividades de turismo. Nuestra preocupación, ¿cierto? Y la preocupación también de muchos científicos, yo diría, nuestra preocupación en Magallanes y también la preocupación de los científicos que trabajamos en Antártica, es que, en definitiva, este virus que nosotros portamos y que ujú, saltó de algún organismo que todavía no está claro, digamos, podría pasar a la fauna nativa. Y podríamos mm, pensar lo mismo para el caso de, por ejemplo, los pingüinos de Isla Magdalena, que con el tema del turismo, si nosotros abrimos la isla como para que vayan los turistas, va a haber que tener algunas precauciones respecto de si se podría pasar, digamos, esta situación de salto nuevamente, digamos, del virus a poblaciones nativas. Ahora, los estudios lo que dicen es que es poco probable, ¿eh? Poco probable que puedan pasar, en el caso del SARS-CoV-2, a aves, por las características que tiene el receptor, pero ya hemos visto que esto nos ha dado muchas sorpresas respecto de las mutaciones, las variantes, que sí, perfectamente podrían, en algún caso, y de hecho se ha dado así, digamos, donde los virus saltan de un hospedador a otro. ay, sí, como Entonces, por que, eso es importante, insisto nuevamente, es importante el monitoreo de las aguas que hay en Magallanes, las aguas que hay en Antártica, el monitoreo de las poblaciones de aves y de mamíferos nativos, y también nuestra aproximación que tengamos frente a la fauna nativa, en el cual tenemos que tener ciertos resguardos. Yo creo que ese es un poco el mensaje que hay que pasar, para que
tener esa prevención, digamos, de poder cuidar, digamos, porque nosotros en definitiva como humanos somos vectores ahora, somos los que portadores, digamos, de virus, y esos virus, como los pasamos entre nosotros, ¿cierto? También se los podríamos pasar a otras especies que no los tienen, digamos. Claro. Ahora, por ejemplo, cuando uno va a Isla Magdalena, uno mantiene una distancia que, digamos, a uno le piden tener una distancia con los pingüinos, ¿no? ¿Cómo se podría transmitir? ¿Efectivamente por las fecas o, digamos, por la vía aérea, que es cómo se transmiten los virus? ¿O no existe, digamos, una certeza? ¿Hay hipótesis al respecto? Porque con la especie antártica, ni modo, estamos tan lejanas, pero en Isla Magdalena efectivamente hay una convivencia, pero hay una distancia, digamos, es bien lejana, igual. Sí, o sea, los que hemos ido a Isla Magdalena, claro, uno tiene que respetar, digamos, una distancia determinada, ¿cierto? Observación de las especies, y en definitiva, claro, tiene que ver, ahora más que nada, yo creo que tendríamos que pensar en esta posibilidad, digamos, de tanto bacterias, ¿no? Porque estamos hablando que no necesariamente pueden ser virus, también pueden ser bacterias. Eh, y también, por un lado, la carga viral que está presente, las heces de los pingüinos, como también, por ejemplo, personas que están infectadas con COVID, ¿cierto? Que pudieran hacer este intercambio entre las especies. Pero eso es algo que no se sabe y que en definitiva hay que tener los recuerdos. Eso es lo importante. O sea, yo Claro, creo que siempre tiene que ver con respetar. Yo no sé si la isla Magdalena va a estar abierta al turismo, la actividad turística está empezando, digamos, pues sí. por lo general eso en verano, pero claro, uno recomendaría que efectivamente la gente que fuera, si es que se abre, se fuera obviamente con mascarilla. O sea, eso va a Claro, ser parte, digamos, de los resguardos que uno debería tener para este tipo de situaciones. claro que sí. Bueno, estamos conversando con el doctor Marcelo González, el jefe del Departamento Científico e investigador del Instituto Antártico Chileno. Y bueno, dentro del hábito de los pingüinos, que realmente yo al menos lo ignoro, ¿cómo es el comportamiento de ellos? Digamos, porque por ejemplo uno sabe que los huevitos ellos los ponen en un nido, por ejemplo, pero uno no se imagina dónde dejan sus fecas, son desordenados, los ponen también en algún lugar. ¿Cómo lo hacen? Bueno, por lo general los pingüinos tienen una explosión, digamos, en términos de su feca. De hecho, hay ¿Ya? fotos bien interesantes que uno toma. Podríamos hablar principalmente de pingüinos que hay en Antártica, digamos, que son otras especies, pero por lo general ellos tienen un radio más o menos grande de liberación de sus fecas, digamos. ¿Ya? Es bien llamativo. Alrededor del nido uno ve como, si lo mira desde arriba, uno ve cómo salen las proyecciones de las fecas, que es un material semisólido, ¿ya? Pero que puede lograr cierta distancia, digamos. De hecho, incluso hasta hay artículos científicos que describen, digamos, este fenómeno, digamos, de cómo los pingüinos hacen su popó. Ya. Ah, o sea, qué divertido. Yo, la verdad, nunca me había hecho esa pregunta. Qué curioso. Y la verdad es que, por ejemplo, en la Antártica tampoco uno, esas cosas no se fija o no se ven. No sé, la verdad es que uno no lo observa tampoco. Y los pingüinos emperadores son grandes, po. Claro, claro. Claro, o sea, el punto, digamos, y ahí lo interesante, digamos, es que estamos hablando, digamos, de las fecas. No solamente uno puede encontrar en las fecas los virus que uno quiera estudiar, digamos, para poder caracterizarlos. También, por ejemplo, se están encontrando en el caso de pingüinos antárticos, yo creo que también algo que no se ha hecho, digamos, en términos de los pingüinos de acá de Magallanes,
es asociado a la presencia de algunos contaminantes emergentes, como por ejemplo son los microplásticos. Y eso puede dar una idea, digamos, de cómo nosotros como humanos hemos estado impactando el medio ambiente. De hecho, para dos especies de pingüinos antárticos, para el papúa y para el pingüino rey, en la península antártica ya se han encontrado partículas de microplásticos asociadas a la S. Y eso quiere decir que o los peces o la alimentación, digamos, de los pingüinos tiene que ver con que se están alimentando con peces que ya ellos han a su vez ingerido microplásticos que están presentes en el mar, o mientras ellos están cazando y alimentándose, están también tomando un poco, tragando agua que tiene esos microplásticos. Entonces, es interesante cómo en ciencia uno puede, en base al fenómeno que uno puede estudiar, digamos, puede lograr mucha información, digamos. Ese como quería como hacer esa acotación, digamos, respecto de que es importante, digamos, o que tiene ese tipo de dimensiones respecto del estudio de este tipo de, que a algunas personas les podrá parecer como muy extraño, porque nos interesa estudiar el popó de los pingüinos, Claro. pero en esos popós del pingüino uno puede encontrar mucha información. Como te digo, Bueno, desde caracterizar las bacterias que viven en estos organismos a contaminantes o a virus. claro, bueno, eso decía, iba a acotar yo recién, desde que comió, que obviamente que si comió plástico aparece ahí, digamos, digerido, digamos, bueno, en realidad no creo que se digiera, debe salir, digamos, casi que entero, pero súper importante, y también esto, el tema de los virus y todo eso. Y el tema de los microplásticos también me imagino que debe también tener que ver con algo que se mencionó también por parte del área de comunicaciones del Instituto Antártico Chileno, que es el tema de la nueva ley de los plásticos, ¿no? Sí, de los plásticos de un solo uso, que en definitiva, Sí. claro, es un avance y, de hecho el que encontremos microplásticos en ambientes prístinos, como uno podría pensar que pueden ser una reserva natural, como puede ser Isla Magdalena, que no estoy diciendo que haya microplástico, pero si nosotros encontramos en Antártica microplástico, uno podría Horroroso. pensar perfectamente que en el Estrecho Magallanes vamos a tener ese tipo de compuesto, digamos, ¿ya? Y eso es un poco el llamado a concientizar a las personas respecto del uso de plásticos, del uso de estos plásticos que tienen esos problemas, digamos. Del terror, sí. Bueno, se nos acaba el tiempo. No sé si se nos queda algo en el tintero o algo que más quiera acotar. No, gracias nomás por el interés y por la invitación de crear estos espacios de conversación en ámbitos, digamos, de la ciencia, acercar a la ciencia al gran público, digamos, que es importante y que es parte de nuestra labor, digamos, como científico, entregar información, generar información que, claro, se publica en artículos de corriente principal, pero también es importante que esta información se pueda entregar al público y el mensaje, la idea es que pueda ser transmitido, digamos, para que pueda ser comprensible para todo el gran público, No, digamos. absolutamente. Es nuestra tarea, nos encanta como periodista científica, nos encanta que la ciencia llegue a todos, porque es muy interesante, que como yo decía al principio, ¿qué puede tener de interesante? ¿Qué puede eh, nos puede, digamos, afectar o importar a nosotros mucho, mucho, y quizás más adelante a lo mejor, o de repente nos hubiese dicho, ¿y qué me interesa a mí que haya un murciélago volando en Wuhan? Bueno, aquí estamos. Así que quiero agradecer al doctor Marcelo González, jefe jefe del Departamento Científico e investigador del Instituto Antártico Chileno, que nos acompañó hoy día en El Futuro es Hoy, contándonos que encontraron 4 nuevos virus en muestras fecales de los pingüinos de Magallanes. Y bueno, ya sabe por qué es importante. Así que gracias por haber estado con nosotros en El Futuro es Hoy. Ok, gracias, María Pastora.
Gracias Que por la esté muy invitación. bien. No, pues gracias por haber estado con nosotros. Vamos a una pausa musical. Me aprovecho también no de despedir, sino de saludar a nuestro auspiciador, la Fundación Everis, que nació con el compromiso de impulsar el emprendimiento y la innovación y fomentar el talento de las personas, estimular el espíritu emprendedor de la sociedad e impulsar la innovación, que son los pilares sobre los que sustenta la actividad de la Fundación Everis. A través de ella desarrollan actividades en diferentes entornos que tienen como objetivo promover el desarrollo de las personas y maximizar el talento como motor de la sociedad. Fundación Everis, talento, emprendedor e innovación también, así es que gracias a la Fundación Everis por apoyar El Futuro es Hoy de Meridional Radio. Pausa musical y a la vuelta más temas de ciencia, tecnología y salud.